Promete Yuri 18:6:3, día histórico. Promete Yuri 18:6:3, promete Yuri Ave, el día más importante de nuestra historia. El día de nacimiento del pueblo y dignidad bolivariana. A ver, vamos a celebrar el día aquí para esperar a los ancestros. Para arrancar fue de la casa ancestral, arrancar fue de la país, arrancar fue de la cultura, de la religión, de la familia y hogar, arrancar fue de la mesmo mundo. A sufrir, a oprimir, a abusar, a humillar, para ver nos sentar aqui, a ver como ele vive a través. El día aquí, no me parece suficiente atención que merece de nuestra educación, la escuela y tampoco de nuestra historia. Pero el día de bolivariano a nacer, el día de bolivariano a reconocer como gente, el día que no estamos más un objeto o posesión de un dueño más provocativo, pero el día que nos agarremos el derecho y la libertad y nuestra libertad. Comienza los procesos de emancipación y creamos esta nación con él. Promete Yuri 18:6:3, la idea de dignidad bolivariana a nacer. Aquí se carga y pasa miseria y lucha para ver, no se logra creer que bolivariano nos conoce a ver. Y que nos porta orgulloso de una identidad bolivariana. Pasar de la norma y valor más japonés. Dignidad bolivariana. Dignidad para lo que está haciendo él en el libro, no tampoco hay fondo para lo que sea. Dignidad humana para lo que los ancestros han logrado, porque en Yuri 18:6:3. Porque nos ahora pensar, ahora nos quiere, nos no pide esclava, no. Cada de nós, casi todos de nós, aqui presente, tem um rasgo de um DNA esclavo lá, aceita-nos, algo como de como a mitad de misa católica da pátria, tocando em abolição, escravidão e emancipação. Igreja católica, essa história é um trabalho crucial, um trabalho mais importante para abolir a escravidão de nós cristãos. Nós durante a leitura da pessoa, mas menos de nós nos marcos de Catalina Llanga, Viricum, Coneiro, Guadalajara, la Pantalla Fontaine, para luchar por los derechos y las libertades. Esta es una parte de nuestra historia que nos vamos a educar, contar. Y tal vez vos, casi un siglo después, casi 100 años después, tu otro isla caribeño ahora liberar. La esclava de la Bolívar, la Iglesia Católica, Monseñor Rivera, una luchadora más grande para nuestra libertad, estaba la figura principal para la lucha, escribiendo cartas de protesta para cambiar la ley, para pedir el gobierno de esta durante nuestra libertad. El Señor libre, es católico, la van a luchar para la libertad de nuestra ciudad. Y después de esta año de protesta, la van a estar el proceso para abolir la cultura. No sé lo que se dice. Promete Yuri, día de la 18:6:3. A mí, los que van a educar, los protegernos, aquí es un proceso para curtir, copiar el conejo, para reconocer Marcos de Catalina Llanga como héroe bolivariano nacional de la cultura de la costa y traer un busto a una estatua para Marcos de Catalina Llanga. Nos va a proponer el retorno en la playa, delante de misa católico. Después de traer una retorno de auto, para el bolivariano, tu visitante, puedo recordar de nuestra lucha para la libertad de bolivariano y de dignidad de bolivariano. Y tú ahora nos vas a recordar la fecha, promete Yuri, el día de nacimiento de bolivariano, nacimiento de dignidad de bolivariano. Y tú lo defender fe, esperanza, alma y cuerpo, curva que tenga eternidad. Amén.
imagen para compartir. Importante, nuestro apóstol nota un pueblo sin historia. Si vos no te vas a tratar un pueblo sin historia, vas a tratar al área.